Audio Jungle. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me podrían apoyar con esto? Si hay un buen retorno para poder empezar con la clase. Mientras tanto, ya vamos a empezar. Les voy a ir compartiendo cuál va a ser el eje temático ya que nosotros vamos a tener durante estas 4 sesiones ya de clases. Vamos a hablar estos distintos puntos sobre la medicina ortomolecular. Ya, primero vamos a ver los fundamentos anatómicos y fisiológicos, vamos a ver qué equipos, ¿no? Vamos a tener y suministros tener a la mano para poder realizar estos procedimientos, la técnica de inserción intravenosa, los tipos de soluciones intravenosas, ya, el manejo de las complicaciones, que siempre, bueno, es necesario poder conocerlo definitivamente, porque nosotros, muy aparte de conocer la buena técnica que debemos de realizar, tenemos que también conocer la forma en cómo podemos manejar las complicaciones frente a los diferentes, bueno, escenarios que se nos puedan presentar, ¿no? Cómo vamos a monitorizar al paciente tras ya el procedimiento y después de este. ¿Cuál va a ser un cálculo correcto de las dosis y, bueno, la forma en la cual tenemos que realizar la infusión del producto? Ya qué patologías podamos nosotros tratar, cuáles puedan estar asociadas, cuál y cómo va a ser la respuesta, qué es el estrés oxidativo, la sueroterapia revitalizadora dérmica, y vamos, definitivamente todo va a ir englobado en lo que es medicina ortomolecular y la terapia celular. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la sueroterapia. Ya, como ya les he mencionado, vamos a hacer 4 clases y dentro de estas 4 clases vamos a entablar todos los temas que estamos mencionando en este eje temático, que ustedes ya lo deben de haber tenido, bueno, ya les han pasado como parte, bueno, del sílabus que debemos de manejar, ¿no? Dicho esto, voy a, por favor, visualizar si es que ya puedo proyectar mis diapositivas, por favor. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la fluidoterapia, ya que es parte del eje temático que estamos mencionando. Ya, estas diapositivas, la verdad que son parte de los conceptos fisiológicos que tenemos que conocer y esta clase se va a enfocar en esto, ¿ya? Por favor, lamento, por favor, el tiempo en el cual me he podido demorar ya en colocar las diapositivas. Bueno, esto es importante ya poder conocer cuando vamos a hablar de la medicina ortomolecular. Definitivamente, mencionar la sueroterapia o también conocido como la fluidoterapia es importantísimo entender ciertos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es el suero, no? Bueno, va a ser siempre la solución para restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. La sueroterapia va a ser la finalidad que vamos a nosotros a utilizar con estos sueros para restablecer ese equilibrio que se ha podido perder, tanto hídrico como electrolítico. Bueno, estoy teniendo problemas, todavía no. Ya, la fluidoterapia es mantener o el volumen, ya, y la composición normal de los fluidos corporales. Excelente. Antes de empezar, ya tenemos que saber que no existe un protocolo general exacto de la fluidoterapia intravenosa. Ya eso es importante. Ya, quizás hoy en día sí existen guías ya para la reposición de pacientes, bueno, que han tenido pérdidas importantes sanguíneas, ya reposiciones hídricas, bueno, en pacientes con alteraciones de los electrolitos, ¿no? Ustedes ya, bueno, por ahí nosotros ya como médicos o como personal de salud conocemos, ¿no? De que existe una forma de realizar la corrección adecuada, ¿ya? Las pautas de fluidos deben ser ajustadas a cada caso de forma individualmente. Eso es importante. Nosotros tenemos que evaluar definitivamente de forma individual a nuestros pacientes. No podemos generalizar el tratamiento. Siempre tenemos que evaluar el equilibrio, bueno, primero y electrolíticamente cómo puede encontrarse el paciente, hemodinámicamente cómo puede encontrarse el paciente y nosotros decidir, ¿no? En cada paciente, de la forma en cómo nosotros vamos a ir desarrollando el tratamiento con la fluidoterapia, ¿no? Y obviamente importantísimo que también tenemos que seleccionar adecuadamente el fluido indicado para cada situación clínica. Ya vamos a ir viendo qué tipos de fluidos puedan existir. Ya, vamos a empezar un poco con la fisiología, ya, siguiendo esa parte del eje temático que les he mencionado. Tenemos que ver la fisiología básica, ya, de lo que es
a nivel de lo que es el cuerpo humano, ¿no? El líquido corporal, ya para empezar, siempre va a ser un 60% del peso corporal de la persona. Ya por eso ya es un estándar, ya sabemos, ¿no? Así la persona pueda pesar 100, 80 kilos, etcétera. Siempre va a ser el líquido corporal total el 60% del peso. ¿Ya? Y de esto vamos a tener un líquido intracelular y vamos a tener líquidos extracelulares. Vamos a ver que el líquido intracelular va a ser 2/3 del líquido corporal total y del líquido extracelular va a ser 1/3 del líquido celular total. ¿Ya? Entonces, de este líquido extracelular vamos a también dividirlo en intravascular, ¿ya? Y en el líquido intersticial. Ya va a ser la forma en la cual nosotros vamos a ir dividiendo esto. Ahora vamos a ver un grafiquito, ya que tenemos que conocer. Ya estamos sabiendo, mira, esto es importante, ¿no? Que el líquido corporal total va a ser un 60% del peso, ¿ya? No importase cuánto pueda pesar la persona, siempre va a ser un 60%. Recuerden que 2/3 va a ser el líquido intracelular, ya que va a ser lo más importante, y el extracelular va a ser el 1/3, y acá vamos a encontrar pues intravascular y el intersticial. Eh, las necesidades diarias de agua, ya para poder recordar, va a ser aproximadamente de 30 a 35 mililitros por kilo de peso, ya. Va a haber también cierta necesidad diaria de iones, ¿no? Y de los importantes para nosotros cuando hablamos de a nivel hidroelectrolítrico, vamos a ver al sodio y al potasio, ¿no? Ustedes van a saber que siempre una necesidad va a ser de 1 o 2 equivalentes por kilo día de sodio, ¿ya? Y de 0,5 a 1 equivalentes kilogramos día, ¿no? Vamos a recordar que a nivel sanguíneo, ya la cantidad de sodio va a ser aproximadamente de 135 a 145, ¿no? Eso lo tenemos que recordar. Y del potasio, bueno, un promedio va a ser de 3,5 a 5,5 equivalentes. Eso es necesario para poder conocer cómo va a estar ya electrolíticamente hablando el cuerpo humano. Las necesidades diarias también de glucosa, que es importantísimo, va a ser de 2 gramos por kilogramo día. Y las necesidades calóricas, que va a ser de 20 a 30 kilocalorías kilogramo día. Esto es importantísimo, ¿no? Ya, y acá estamos viendo pues la pérdida y ganancia también de lo que es el agua. Y ahí todo se va a depender de la ingesta y de las pérdidas. Vamos a recordar que va a haber pérdidas gastrointestinales, ya. Puede haber pérdidas, bueno, por los riñones, ya sabemos, por la orina, la respiración, etcétera. Va a haber pérdidas sensibles e insensibles, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que hacer un balance hidroelectrolítico en un paciente, ya cuando lo vayamos a monitorizar adecuadamente, ¿no? Lo que ingresa con lo que pueda salir del paciente, ¿no? Pérdidas de agua, sabemos, ¿no? La temperatura, ya les dije, no hay pérdidas sensibles e insensibles, ¿no? Las pérdidas, ya cuando tenemos una temperatura normal en el paciente, ya las pérdidas insensibles por piel va a ser de 350 mililitros, pulmones aproximadamente también va a ser unos 350 mililitros. Pudiese ser de que por orina se pueda perder un promedio de 1.500 mililitros, por el sudor de 150, heces de igual manera, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Que pueda haber pérdidas sensibles e insensibles, perdón, como la piel de los pulmones, que puedan ser a promediar unos 700 mililitros, y el resto de pérdidas que nosotros íbamos a medir ya va a ser la orina, las heces, exactamente, ¿no? Y ya lo podemos determinar eso individualmente en cada paciente. También se ve, si es que estamos realizando un ejercicio prolongado, ya, las pérdidas insensibles pudiesen incrementar, ¿no? Sabemos si es que al respirar vamos a realizar mucha más, vamos a incrementar la frecuencia respiratoria, por lo cual esta pérdida insensible se va a incrementar, ¿no? Aproximadamente unos 650, pero por la piel también va a ser lo mismo. Pero vemos ya que por la orina va a disminuir, ya de 1.500 puede disminuir a 500 mililitros. Ya, pero este es un promedio como para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? De qué cuánto pudiese variar. Pero nosotros sabemos que cuando realizamos ejercicio vamos a sudar mucho más, así que este tipo de pérdida va a incrementarse. Ya, de igual forma como por la orina, por las heces, se va a ver disminuido.
ya esa pérdida hídrica por tanto sea por orina o por heces, ¿no? Eso es importante, por favor, que también puedan entender ya para cuando vayan a hacer su balance hidroelectrolítrico, ¿no? Su balance hídrico ya tiene que ser exacto, ¿no? Todo lo que ingresa tiene que ser todo lo que sale, ¿ya? Bueno, con un promedio más o menos 200, menciona la literatura, ¿no? Bueno, recordando estos conceptos fisiológicos, ya de que el 60% del primero, el 60% del líquido corporal total, perdón, va a ser el líquido corporal total el 60% del peso de la persona. Ya tenemos que primero conocer eso para poder distribuir el líquido entre, bueno, si sea extracelular o intracelular, como ya lo estamos viendo. Y también conocer esas pérdidas sensibles e insensibles que van a ser muy importantes para cuando vayamos a monitorizar a nuestro paciente, ¿no? De ahí nosotros vamos a saltar, ya una vez conociendo estos conceptos, de cuándo un paciente va a necesitar una fluidoterapia. Si nosotros vemos, ya esto de acá de las pérdidas de agua son un promedio, ¿no? Un promedio en un paciente sano, ya evidentemente. Pero ¿qué pudiese pasar si es que estas pérdidas de agua se incrementan en la persona? Por ejemplo, si a nivel de orina, ya, el paciente pudiese realizar mucha mayor pérdida, ¿no? O sea, el paciente se va a deshidratar. ¿Qué pasa si el paciente con ese, bueno, en heces realiza mucha mayor pérdida? Bueno, en pacientes que pudiesen tener alguna gastroenteritis, bueno, ustedes saben que las diarreas, bueno, si no son controladas adecuadamente, de igual forma pueden hacer de que pueda deshidratarse la persona, ¿no? Y ustedes saben si es que no se maneja adecuadamente la hidratación o el estado hemodinámico del paciente, por esa baja cantidad, así decirlo, de hídrica que pueda tener el paciente, pudiese llegar a una insuficiencia prerrenal, ¿no? Por eso es que yo mencionas que el paciente tiene que hidratarse adecuadamente. Y existiesen otras situaciones, ¿no? Pero agudamente mencionando, el paciente debe de hidratarse para evitar esa pérdida, bueno, esa insuficiencia prerrenal que pudiese existir, ¿no? Nosotros sabemos que si una insuficiencia prerrenal ya se persiste en el tiempo, aproximadamente 48 horas, menciona la literatura, pudiésemos llegar a que el paciente pueda tener una insuficiencia renal, ¿no? Ya, entonces lo importante de que, bueno, un paciente puede hidratarse, pero tenemos patologías, ya, en el cual tenemos que tener mucho cuidado cuando el paciente tenga que hidratarse. Si el paciente está con una insuficiencia cardíaca congestiva, definitivamente nosotros tenemos que manejar adecuadamente la hidratación de nuestro paciente, ¿no? Porque de cierta forma, si nosotros hidratamos, ya sin tener cuidado, ya esto pudiésemos encharcar mucho más al paciente, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que conocer evidentemente las patologías en las cuales se puedan presentar la necesidad de la fluidoterapia, ¿ya? Y para poder así nosotros saber, ¿no? Y como les mencionaba en la primera diapositiva, no vamos a protocolizar o no vamos a generalizar el tratamiento de la fluidoterapia en cada uno de los pacientes, sino que tiene que ser una fluidoterapia individualizada. Eh, es evidente, si el paciente primero no puede hidratarse por boca, ya esto es en casos agudos, ¿no? Se pudiese hidratar por la vía endovenosa. Porque no hay una buena tolerancia oral, lo que tenemos que hacer es una hidratación endovenosa. Si tiene alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Tenemos que también hacer una corrección, primero, de electrolitos, ya, eso a tenerlo en cuenta. Primero porque vamos a corregir electrolitos y de igual forma, muy aparte, se tiene que corregir la pérdida hídrica que pudiese existir. Realizamos también una hidratación endovenosa. Ustedes saben que es importante el buen correcto ya del medio interno de la persona. Ahí como los iones que ya les estaba mencionando, sodio, potasio, ya existen muchos más, pero estos sodio y potasio son los que puedan alterar ya la osmolaridad plasmática del paciente y poder llegar a producir muchas alteraciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta fluidoterapia? ¿No? Ya estamos viendo, ¿no? Importante. Si es que la persona no va a tener una tolerancia oral, realizamos la hidratación endovenosa. Si tenemos que realizar
corrección hidroelectrolítica, electrolitos, ya más que nada, para no redundar con el concepto de que, bueno, no tiene una tolerancia oral, también tenemos que realizar una aplicación endovenosa de fluido. Pero ¿cuáles van a ser los objetivos que nosotros vamos a tener? Primero va a ser reponer las pérdidas de líquido, ¿ya? Y electrolitos, previas al ingreso del paciente. Aportar las necesidades mínimas diarias de agua y electrolitos. Para nosotros va a ser muy importante conocer y obviamente vamos a poder detallar más adecuadamente cuánto estamos hidratando a nuestro paciente, ¿no? Porque ya les estoy mencionando, ¿no? Ingresos y egresos. Lo bueno es que nosotros podemos contabilizar adecuadamente los ingresos, porque vamos a colocar endovenosamente, podemos mencionar de que puede ir, pues no, 100 mililitros, 200 mililitros, 1 litro, 2 litros, dependiendo de lo que queramos tratar en nuestro paciente. Eso van a ser egresos. De ahí, en nuestro paciente, para poder medir las pérdidas hídricas, ya sabemos, ¿no? Primero, pudiese medir ya con bueno, con una sonda urinaria y se puede ya juntar la orina, por así mencionarlo, y saber cuánto está perdiendo por la vía urinaria. En ese es de igual forma y la pérdida insensible, también existen fórmulas en las cuales nosotros vamos a detallar. Ya por eso es necesario, porque vamos a querer controlar este balance hídrico y también saber cuáles son las necesidades diarias que podamos tratar, ¿no? Vamos a compensar las pérdidas anormales de líquido, ¿no? Que se pudiesen producir durante la estancia hospitalaria, ¿ya? Así que lo vamos a tener en una hoja de balance, ¿no? Eso es evidente, ya se los he estado mencionando. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Primero, podemos colocar la aplicación de fluidoterapia para hacer un reemplazo o una corrección, ¿ya? En el caso de que tengamos un paciente que esté con una gastroenteritis y esté con una deshidratación moderada, ya nosotros deberíamos realizar un tratamiento agudo, ¿no? Pero tras eso nosotros podemos realizar un mantenimiento, ¿no? Después de esa deshidratación moderada, ya podemos dejar con menos dosis, evidentemente, de fluido, ya como mantenimiento del paciente. Ya en el caso de que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica, ya pudiese darse, bueno, por deshidrataciones severas, por sangrados muy severos, ya en el cual pudiese existir inestabilidad hemodinámica, nosotros podemos compensar con diferentes sueros, ya agarrando el concepto de la primera diapositiva, para poder ir manejando, ¿no? A nivel de volumen, de volemia en el paciente. Y evidentemente, si vamos a colocar fármacos ya por la vía endovenosa, tenemos que trabajarlo también con esto, ¿no? Estas pueden ser las diferentes indicaciones que vamos a tener. Uno, mantenimiento, ¿no? Ayuno mayor a 24 a 48 horas en pacientes que, bueno, ya han realizado dieta absoluta, en el que no tengan una tolerancia oral completa. Ya, bueno, si pudiese recibir por la vía oral, pudiese existir una tolerancia por vía oral, pero no va a ser completa, ¿no? Eso se puede dar en pacientes, bueno, de que también tengan alguna gastroenteritis, si ustedes saben, ¿no? Pudiese tener la sensación nauseosa, pudiese tener también la necesidad, bueno, o estar vomitando, la tolerancia oral va a ser mínima. Así que, bueno, nosotros podemos mantener ya la hidratación. En pacientes, en situaciones que existiese disminución de la ingesta, ¿no? Ya sabemos si hay una disfagia, evidentemente va a haber dolor, va a haber un la definición correcta va a ser no va a haber un buen pase, ¿no? Puede ser de sólidos o líquidos, bueno, por el esófago. En pacientes postoperatorios también nosotros pudiésemos indicar un mantenimiento ya de solución en el paciente, ¿no? Si vayamos a realizar algún tipo de reemplazo o corrección, esto sí va a ser muy importante, ya les mencionaba, ¿no? En pacientes agudos, en el cual pudiese existir una depresión de líquido extracelular por pérdidas digestivas como vómitos, diarreas, ya si existiese un tercer espacio, ya ustedes saben, y esto es muy famoso en los edemas, si existiese un hilio paralítico, ¿no? Si el paciente, bueno, pudiese llegar a tener una obstrucción intestinal, pérdidas renales,
ya tubulopatías, evidentemente, la diabetes insípida, ustedes saben de que el paciente, bueno, existe dos tipos de diabetes insípida, no puede ser nefrogénica o central, pero en ambas el paciente va a perder gran cantidad ya bueno, de orina, y por lo cual va a llegar a una deshidratación en el paciente. Si existiese alguna depresión salina, bueno, cada uno de los diuréticos que puedan existir, y ustedes saben que los diuréticos van a trabajar en diferentes partes de la nefrona, ¿ya? Si, bueno, tenemos nefropatías riñón perdedor de sal, ¿ya? Y por pérdidas digestivas. La deshidratación, ¿no? Cuando tengamos una sudoración excesiva, diabetes ya también le mencionaba, ¿no? La diabetes insípida te va a llevar a eso. Taquipnia en pacientes que están realizando la ventilación mecánica. Ustedes saben, ¿no? Porque la pérdida insensible por vía pulmonar también es muy importante. Y si estamos realizando una taquipnia y no se está controlando a nivel de, bueno, una vez el paciente, bueno, entrando en ventilación mecánica, también vamos a extender esa pérdida insensible, ¿no? Que estamos mencionando. Trastornos electrolíticos, evidentemente, cuando hay una hipernatremia, ya en trastornos del equilibrio ácido-base, ya vamos a ir viendo cada uno de estos. En un paciente que pueda tener hipoglucemia, en pacientes con acidosis o alcalosis metabólica, que estos van a ser los trastornos hidroelectrolíticos que vamos a ver, ¿no? Nosotros tenemos que ver, evidentemente, que pudiese existir un incremento del sodio cuando se extiende más de 145 milicoletes que estamos viendo, o una hiponatremia, ya cuando es menor de 135. De igual forma, con el potasio, cuando el potasio se extiende, bueno, se incrementa más de 5,5, vamos a ir viendo diferentes alteraciones, tanto rítmicas en el corazón, etcétera. Y también cuando hay hipopotasemia que pudiésemos encontrar. Y estas alteraciones del equilibrio ácido-base tienen que ser tratadas adecuadamente y todo va a ser por una infusión endovenosa. Entonces estamos viendo que la corrección bueno, con la sueroterapia es totalmente importante y necesaria que se pueda realizar, porque cada una de estas patologías que se está mencionando ya son importantes porque van a llevar a un cuadro agudo del paciente de deshidratación. Y si es que nosotros no tratamos adecuadamente y en el momento oportuno, pudiésemos llevar, bueno, hasta la muerte al paciente, ¿no? Si existiese inestabilidad hemodinámica, ¿no? Bueno, el paciente, ya les dije, ¿no? Que pueda llegar un shock, o sea, la deshidratación ya severa o grave, puede llevarte un shock. Y eso lo vemos a la edad pediátrica, también se puede dar en el adulto, son un poco más complicados, pero se puede dar. Pero también el shock se puede dar por hemorragias, ¿no? Como les decía, el paciente puede tener algún tipo de sangrado que no es controlado, ya, y si nosotros evidentemente tenemos una clasificación del shock y vamos a ver que esta pérdida sanguínea, que va a ser la hipovolémica, ya se puede dar por esta hemorragia, como les decía, por una herida sangrante o por una no hemorrágica. ¿Y cuáles serían estas no hemorrágicas? Como las quemaduras, la deshidratación, los tercer espacios también te puede dar. Otros tipos de shock, ¿ya? El distributivo. Cuando hablamos del distributivo, ya vamos a hablar del shock séptico, del shock anafiláctico, del shock neurogénico. Nosotros sabemos que vamos a tener tipos de shock, ¿no? Y estos van a ser los tres: el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo, ¿no? El obstructivo puede ser cardíaco, ¿no? También nosotros ya sabemos eso. Y evidentemente también cuando vayamos a realizar la aplicación, bueno, de la medicación puede ser la dobutamina que se utiliza en el shock cardiogénico, ya vamos a tener que realizar una infusión endovenosa de esto. La colocación de fármacos, ya eso es a lo que nosotros vamos a ir entrando en el tema de ortomolecular. La aplicación de fármacos es importante, pero ¿cómo debe de darse, no? Esta administración urgente de algunos fármacos por vía intravenosa, ya tenemos que conocer ciertas equivalencias en la perfusión. Que 1 mililitro va a valer a 20 gotas y va a valer a 60 microgotas. Ya, entonces haciendo una regla de tres simple, ya, es que una gotita va a ser 3 microgotas y por lo tanto 3 microgotas o una gotita va a ser 0,05 mililitros.
Esto se saca por una regla de tres simple, pero ustedes tienen que conocer esta equivalencia importante, que 20 gotas te vas a dar 1 mililitro, ¿ya? Y entonces 1 mililitro por equivalencia va a ser 60 microgotas. Y si ustedes quieren saber cuánto vale una gota, etcétera, solo hacen una regla de tres simple. No necesitan recordar cada una de estas equivalencias. Solo basta conocer que 1 mililitro va a ser 20 gotas. Para nosotros, ya para cuando vayamos a realizar un tratamiento de infusión endovenosa. Porque cuando hablamos de microgotas, vamos a tener bombas de infusión. Ya, así que no se compliquen mucho, la maquinita ya lo va a hacer todo en el caso de que ustedes quieran, bueno, realizar la aplicación de esto. Ya, así que igual forma una microgota por minuto, ya va a ser igual a 1 mililitro por hora, ¿ya? Eso es importante, son equivalencias que ustedes tienen que recordar, porque es cierto, cuando nosotros vayamos ya a indicar al personal que va a colocar ya la infusión endovenosa, tenemos que saber a cuántas gotas por minuto vamos a colocar la sustancia o los fármacos, etcétera, lo que vayamos a infundir endovenosamente en el paciente. ¿Cuáles son los tipos de fluidos? Ya, primero vamos a ver que vamos a tener los cristaloides, ¿no? Eso es importante. Acá podemos encontrar los hipotónicos, ¿no? Que vamos a encontrar los hipotónicos sueros salíneos al 0,45%. Vamos a tener cristaloides isotónicos, en el cual vamos a tenerlos al 0,9%. Pudiésemos encontrar al Ringer lactato, al suero glucosado al 5 al 10%. Y también vamos a tener a los hipertónicos, que vamos a tener los salinos hipertónicos, ya que van a ser mucho mayores. Vamos a tener correctores del pH como el bicarbonato, ya que cada uno de estos va a tener una indicación, ¿no? Por favor, ha pasado como media horita. eh, ¿no? Sí, se está escuchando bien, ¿verdad? Por favor, no hay ningún problema con el audio. Sí, se escucha todo bien. Excelente, gracias. Vamos a seguir entonces. Ya, entonces estos van a ser los cristaloides. Vamos a tener también los coloides. Como su nombre lo dice, coloide, vamos a tener acá algunos naturales que pudiese ser la albúmina, ya que es el que más se puede utilizar. Y ustedes saben que hay indicaciones para poder colocar albúmina. También vamos a tener algunos otros como los dextranos y el manitol. Estos pueden ser considerados coloides, ¿no? Y hay otros tipos de fluidos como que se puedan colocar en nutrición parenteral, ya los famosos aminoácidos, lípidos o hidratos de carbono. Cada uno de estos se puede colocar en el paciente sin ningún problema. Solo quiero que recuerden que vamos a trabajar mucho con los cristaloides, ya a nivel endovenoso. Recuerden que tienen al hipotónico, al isotónico y al hipertónico, ¿no? Cada uno de estos ya vamos a ir viendo más adelante, dependiendo de la patología que se pueda querer tratar, va a tener su necesidad y va a tener su indicación. Los sueros fisiológicos al 0,45%, que van a ser los hipotónicos, como les estaba mencionando, va a tener 4,5 gramos por litro de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, esto va a equiparar a 77.000 equivalentes litros de cloruro de sodio, ¿ya? Estos van a ser ciertos componentes que tenemos que conocer. La indicación para esto, tratamiento inicial de la hipernatremia. Definitivamente, cuando tenemos un paciente con hipernatremia, tenemos que conocer primero, vamos a estudiar la causa de la hipernatremia. ¿Ya? No vamos a colocar un suero salino hipertónico o a la solución normal. Tenemos que colocar un suero con, bueno, pocas cantidades ya de cloruro de sodio, evidentemente porque no queremos colocar más sodio en el paciente.
¿ya? A eso a tenerlo en cuenta. Igual la reposición hidroelectrolítica, o más que nada del equilibrio ácido-base, tenemos que conocerlo y lo vamos a ir mencionando poco a poco durante las clases, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, si tenemos un paciente con mucha natremia, con mucho sodio, tenemos que colocar un suero hipotónico, pues, ¿no? Evidentemente. Puede existir un riesgo de edema intracelular a nivel cerebral, ¿no? Y de hiponatremia. Estos pudiesen ser los riesgos ya a mencionar, porque vamos a ver, pues que como es hipotónico, ustedes saben que por la ósmosis intracelular pudiese haber un cambio ya de tonicidad ya a nivel celular o extracelular y poder producir un edema, ¿no? Por esta solución hipotónica que puede existir. Y bueno, uno de los riesgos es eso, que se puede dar un edema cerebral. La solución fisiológica al 9%, que es uno de los más usados, ¿ya? Va a tener 9 gramos por litro de cloruro de sodio y entonces va a tener el doble de mil equivalentes de cloruro de sodio, pues 154. Si se recuerdan, el de 45 tenía 77, ¿ya? La indicación va a ser la depresión hidrosalina, ya en el paciente, es la más usada cuando queramos realizar la reposición de pérdidas de líquido, ¿no? Tenemos que tener mucha precaución en los pacientes que estén edematosos, en los pacientes cardiópatas, en los pacientes hipertensos también. Porque más que nada en los pacientes, miren, si tenemos un paciente cardiópata, es lógico, si tenemos una insuficiencia cardíaca y nosotros colocamos mucho más líquido, por definición, el corazón va a ser incapaz de satisfacer, bueno, lo que es la definición de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La incapacidad del corazón de satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Pero prácticamente hablando, va a ser de que el corazón no va a ser capaz, ¿ya? El corazón no va a ser capaz de bombear adecuadamente, un momento, por favor, ya, bueno, ya me cortaron, de bombear adecuadamente la sangre al cuerpo. ¿Y qué pasase si nosotros colocamos mayor cantidad de sangre? El corazón se va a llenar de mucha, mucha sangre y va a ser incapaz de poder expulsarlo. Ya, así que el corazón se va a encharcar y pudiésemos producir una insuficiencia cardíaca y se puede llegar a congestionar o encharcar este paciente. Entonces, eso es una contraindicación. Si el paciente tiene insuficiencia renal, ya también tenemos que tener un correcto manejo hidroelectrolítico, ¿no? Si tenemos estados edematosos de igual forma, porque el edema va a ser líquido, evidentemente, y nosotros al colocar mucho más podemos edematizar más al paciente, ¿no? Por lo cual tenemos que conocer muy bien la fisiopatología de las enfermedades que pudiese tener el paciente para nosotros poder indicar, pues, la sueroterapia, ¿no? Si tenemos una solución salina al 3%, ¿ya? Es que esto ya es hipertónico, no lo olviden, es que va a tener 30 gramos por litro de cloruro de sodio, ¿ya? Y vamos a encontrar ya 513 mil equivalentes de cloruro y de sodio. Indicación va a ser la hiponatremia verdadera. Ya ustedes, bueno, vamos como les decía, con la hipernatremia, ya en la hiponatremia también tenemos que estudiar la causa, ya, para poder realizar el tratamiento. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a tratar esta hiponatremia. ¿Por qué? Primero, porque pudiese existir un riesgo en la sobrecarga hídrica, pero acá esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Pudiese existir un síndrome de desmielinización pontina. Y esto se va a dar por el cambio de la osmolaridad que nosotros estamos produciendo bruscamente. Ya, esta desmielinización pontina, ya, va a ser muy grave en el paciente cuando corregimos bruscamente el sodio. Ya, por eso nos mencionan las guías que no tenemos que corregir más de 12 mil equivalentes día, ¿no? Así que a tener en cuenta eso. Ya por lo general esto va a ser un problema grave y el paciente muchas veces, yo en los hospitales donde trabajo, la verdad que evidentemente sí se da, ya de que, bueno, se realiza una mala corrección, ya de la hiponatremia, ya, y llegamos a tener esto. Y el paciente muy, 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 muy raras veces llega a salir de este cuadro. ¿Ya?
Entonces, por favor, a tenerlo en cuenta. Y bueno, también a recordar que, bueno, cuando tengamos una pseudohiponatremia, que también tenemos que evaluarla, ya no vamos a realizarlo, no vamos a dar el tratamiento con esta solución hipertónica, ¿no? Sino con un suero salino al 0,9%. Otro tipo de cristaloide va a ser este famoso Ringer lactato. Ya es muy conocido también este Ringer lactato, es que también va a ser una solución isotónica. Va a tener, vean por favor colegas, de 109 equivalentes litro de cloro, va a tener 28 equivalentes litro de lactato, 4 equivalentes litro de potasio y 3 equivalentes litro de calcio. Entonces estamos viendo, existen diferentes electrolitos dentro de este Ringer. ¿Cuál va a ser la indicación? Ya, primero la deshidratación extracelular y si pudiese existir una acidosis metabólica. Ya, existe una contraindicación, menciona la literatura, los traumatismos cráneoencefálicos que pudiese tener una hipertensión intracraneal. ¿Ya? Está desaconsejado en pacientes que tengan bueno, cuando el lactato esté incrementado, cuando tengamos acidosis muy graves, cuando tengamos insuficiencia hepáticas graves, y está contraindicado también cuando existe una sobrecarga hídrica, ¿no? Por el riesgo de la hiperpotasemia. Si se están dando cuenta, tiene 4 equivalentes litros de potasio. Ya, entonces, estamos viendo cuándo no utilizar el ringer lactato. Ya, cuando tengan un paciente politraumatizado y esté tequeado, evidentemente, no vamos a colocar este ringer lactato. Si queremos entrar al mundo, ya, de los metaanálisis, etcétera, donde hacen las comparaciones de soluciones, ya, vamos a demorarnos un montón, que bueno, la verdad que para nuestra clase de ortomolecular, perdón. Ya, perdón, se movió. Bueno, va a ser entrar mucho en estos conceptos. Ya entonces tengan en cuenta que este famoso ringer lactato también es una solución isotónica y puede tener diferentes equivalentes, bueno, de sustancias, de iones que podamos tenerlo dentro de. Estamos viendo cuáles son sus indicaciones, cuándo está contraindicado y bueno, en qué situaciones está totalmente desaconsejado. Bien, tenemos la famosa infusión isotónica, ¿no? Podemos tener acá al suero fisiológico, que ya les dije que va a ser al 0,9%, y al ringer lactato, ¿no? Estos van a aumentar el líquido extracelular. Y ya les hemos mencionado cuáles son los componentes del líquido corporal total, ¿no? Tenemos el extracelular y el intracelular. ¿Ya? Entonces vemos estos que pudiesen trabajar. Vamos a ver la siguiente lámina. Tenemos acá los sueros glucosados, ¿no? Que también va a ser una solución isotónica, a cual vamos a encontrar la glucosa del 5%, ¿ya? Que vamos a tener 50 gramos de glucosa por litro, ¿ya? Y en ese litro vamos a tener 200 kilocalorías, ¿ya? Y eso es importante cuando queramos hacer la reposición nutricional quizás en el paciente, ¿no? Vemos que 200 kilocalorías por litro vamos a reponer en el paciente. ¿Cuáles van a ser las indicaciones cuando nosotros vayamos a tratar con sueros glucosados? Primero, vamos a tener cuando vamos a realizar una deshidratación hipertónica, ¿ya? Obviamente porque es una solución isotónica, ¿no? Tenemos que compensar la tonicidad tanto intracelular con extracelular. Cuando queramos hacer un aporte enérgico, ya saben, por las cantidades de kilocalorías que pudiese existir, si el paciente está con una hipoglucemia, ya en mantenimiento, ustedes saben, se pudiese tratar con este suero glucosado al 5%, ¿no? Puede ser también que lo utilicemos como diluyente, ya para medicamentos o soluciones, tanto como sodio, potasio, cloro, que es muy frecuente que se pueda utilizar. Si se están dando ustedes cuenta, acá no se está hablando de potasio, de cloro, de sodio, etcétera.
Entonces, por ende, para no alterar la correcta corrección, ya nosotros lo utilizamos como un diluyente para poder hacer la reposición electrolítica adecuada. ¿Cuál va a ser la dosis máxima? Bueno, esto va a variar mucho, ya, pero acá les dejo un promedio que es de 0,5 gramos kilogramos hora. ¿Cuándo pudiese estar contraindicado en pacientes? Evidentemente que si queremos hacer una resucitación, que va a ser una corrección aguda, ¿no? De líquidos, no lo vamos a realizar, ¿ya? En pacientes neurológicamente agudos, tampoco, ¿ya? La corrección cuando el paciente tenga una hiperglucemia, ¿no? Nosotros no podemos meterle más glucosa al paciente. ¿Ya? Así que cuando tengamos un paciente con glucosas elevadas, ya tenemos que trabajar con otro tipo de soluciones, ¿ya? Eso ya lo vamos a ir viendo dependiendo de la patología que podemos tocar. También tenemos suero glucosado, puede ser al 10%, ya acabamos, esto es totalmente hipertónico, podemos tener 100 gramos de glucosa por litro, va a haber en un litro 400 kilocalorías. La indicación va a ser que vamos a tener deshidratación hipertónica, ¿ya? Un aporte de energía cuando, tal cual como en el caso anterior, cuando tengamos una intolerancia por la vía oral, cuando el paciente esté con hipoglucemia, y es muy frecuente ya de que se pueda tratar con este suero glucosado al 10%, algunos mencionan con otro suero al 33%, etcétera. Ya, pero de igual forma ustedes saben que mientras más porcentaje, va a ser mucho mayor el tratamiento, ¿no? De igual como vehículo diluyente y la dosis máxima se las menciono va a ser de 0,5 gramos kilogramos hora, ya como les estaba mencionando. Entonces, una solución hipotónica, y vamos a ver un videíto más adelante referente a esto. Una solución hipotónica como el 5% de glucosa va a aumentar mucho más el líquido intracelular, ya, que el extracelular. Y a eso a tener en cuenta esos cambios de osmolaridad, de tonicidad que pudiese existir. Recuerden esto porque les voy a enseñar un videíto para que puedan ustedes captar mucho mayor la idea, mucho mejor la idea que estoy tratando de transmitirles con estas diapositivas. La solución glucosalina, ya que es hipotónica netamente, tenemos 33 gramos de glucosa y puede tener 3 gramos de cloruro de sodio. La indicación es que, bueno, se va a dar en terapias de mantenimiento, en deshidratación hipertónica, cuando queramos corregir hiperglucemia, hiperosmolar, ¿no? Cuando la glucemia es menor, menciona la literatura menor de 300, la verdad que eso puede variar, ¿ya? O sea, sí se puede colocar glucosas ya en el paciente que tenga hiperglucemia, pero recuerden que debe de ser cuando el paciente tenga menos de 300 miligramos decilitro, ya al hacer el control. Porque vamos a tener, ustedes saben, pues no puede existir cetoacidosis diabética, puede existir un coma hiperosmolar, pero al ir corrigiendo adecuadamente y si tenemos menos de 300, ya podemos colocar también esta solución glucosalina. Ya, miren, para poder seguir, colegas, por favor, es 9 y 10. Ya nos damos unos 5 o 7 minutos de break. Ya están de acuerdo, por favor, para poder continuar con la clase. Tómense un pequeño vasito de agua. ¿Está bien, por favor, todos de acuerdo? Todo, continuemos, por favor. Vamos a seguir con la clase. Ya. Nos quedamos acá en lo que es solución glucosalina al 30 y que bueno, la solución hipotónica, ya que va a tener 33 gramos de glucosa, ya, y también va a tener 3 gramos de cloruro de sodio. Podemos indicarlo en pacientes que, bueno, tengan deshidratación hipertónica y en el cual queramos realizar una descompensación y en el cual, bueno, cuando tengamos hiperglucemia menores de 300 miligramos por decilitro. Ya también, como les decía, vamos a tener correctores de pH. Acá vamos a tener el bicarbonato de sodio, ya, que podemos tener isotónico y un bicarbonato de sodio hipertónico, ¿no? Cada uno, bueno, va a depender de la indicación en la cual nosotros vayamos a dar. Estos van a estar indicados siempre en la corrección de acidosis metabólica y cuando tengamos una hiperpotasemia severa. Ya, entonces se pueda corregir ya la reposición
Bueno, se puede corregir la hiperpotasemia. Ya, bueno, hay muchos pasos que tenemos que seguir para poder corregir adecuadamente la hiperpotasemia y también tenemos que realizarlo cuando existe una acidosis metabólica, ¿no? Nuestro amigo el potasio, ya va a ser muy importante también mencionarlo, tenemos que monitorizarlo adecuadamente. Ya les dije que podamos tener de 3 a 5 mil equivalentes, ¿ya? Tenemos que evitar la corrección de forma rápida, igual que el sodio. Tenemos que hacer un cálculo del déficit del potasio, ¿no? Que esa, bueno, es una aproximada, es una formulita, ¿no? Que tenemos que encontrar sí o sí ese déficit de potasio. Siempre se puede asociar a a las diferentes asociaciones, tanto alcalosis o acidosis metabólica, ¿no? Si el potasio sube o si el potasio puede bajar. El potasio también se corrige, pues, por vía oral o también por vía endovenosa, ¿no? El cloruro de potasio endovenoso ya nunca debe de usarse de forma directa, ya, sino tiene que utilizarse siempre diluido. Puede existir ya de que podamos realizar la infusión máxima de 60 mil equivalentes litro o 20 mil equivalentes hora, ya eso es importante. ¿Por qué? Se debe de evitar así la flebitis y eso pasa muy frecuente. Ya siempre que se le indica a los internos de enfermería para poder realizar la corrección de potasio, ya bueno, se olvidan de que el cloruro de potasio tiene que diluirse adecuadamente y produce una gran flebitis en el paciente, ¿no? Y eso, bueno, puede darse en venas periféricas y en vías centrales puede existir mayor riesgo, bueno, de arritmias, ¿no? Ya sabemos, ya. Tal cual como hemos visto, también se debe de monitorizar adecuadamente al paciente. Ya, siempre tenemos que realizar una monitorización adecuada. Los signos vitales, ya tenemos que realizar la exploración física, tenemos que ver en el paciente la frecuencia cardíaca. Pudiese existir una taquicardia y después una disminución de la presión del pulso. Ya, si tenemos signos de hipovolemia, ¿cuáles pudiesen ser, no? En los signos de hipovolemia vamos a ver, pues, disminución en el llenado capilar, pudiésemos encontrar, bueno, que el paciente está muy letárgico, etcétera, ¿no? Pero cuando tengamos de hipervolemia, ya, eso es cuando el paciente pueda estar congestionado, ustedes saben, pudiese existir ingurgitación yugular, pudiese existir edemas periféricos, pudiese existir, bueno, si a nivel del pulmón se está encharcando, podemos encontrar crepitantes, ¿no? Eso es muy importante que tengamos que evaluar. Otro punto a evaluar va a ser la diuresis. Lo normal es de que pueda ser de 0,5 mililitros por kilogramos hora. En pacientes con hipovolemia menciona de que, bueno, tiene que ser un poco mayor de 1 mililitro por kilogramo hora. La determinación sérica de iones y marcadores de la función renal también se debe ver y, bueno, en ciertos casos ya lo indicado sería medir la presión venosa central del paciente. Hay complicaciones, definitivamente, ya que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se realiza una infusión endovenosa. Pudiese darse en el paciente una flebitis, ¿ya? Que va a ser esa inflamación a nivel de las venas periféricas. Pudiese darse infecciones porque no se sabe adecuadamente la forma de colocación, ¿no? Bueno, la técnica de colocación bueno, del equipo de venoclisis, del AUCAT, etcétera. Pudiese existir una extravasación de líquidos, siempre puede pasar. Puede darse una necrosis cutánea, es raro, pero puede darse cuando no sabemos, no estamos conociendo el fármaco adecuado que se deba tratar. Hematomas en el punto de punción, sí. Pudiese darse una punción arterial de forma accidental, muchas veces, ¿no? Por eso se debe conocer y por lo cual la clase que viene vamos a hablar de la anatomía ya del sistema venoso. Ya, y puede darse también el embolismo gaseoso raro, pero se da. Y bueno, cuando es a nivel de, bueno, si se colocase, bueno, un catéter venoso central, pudiésemos provocar un neumohemotórax, ¿no? Por exceso del volumen perfundido, ustedes saben, una insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, pudiésemos incrementar o producir un edema cerebral. Si puede existir ascitis también, edema periférico, edema viscerales, como hemos dicho, ¿no? Pulmonar, hepático, gastrointestinal, renal, etcétera.
mucho es importante poder entender y con la fisiopatología de las diferentes enfermedades. Por el tipo de fluido perfundido, ¿no? Las alteraciones hidroelectrolíticas, equilibrio ácido básico o de glucemia. Se pueden dar alteraciones hidroelectrolíticas si es que no sabemos la forma correcta en la cual nosotros tenemos que realizar el tratamiento. Ya, la osmolaridad, existe una fórmula, no la olviden, que va a ser 2 por el sodio más el potasio, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5,6. Esto nos va a determinar la osmolaridad y podemos encontrar diferentes patologías cuando hablamos de una hiperosmolaridad o de una hiposmolaridad. El déficit de agua se va a medir por esta formulita también, y esto es importante cuando se requiera realizar una correcta corrección hídrica y es muy utilizada en UCI. Ya el 0,6 por peso, ya por uno menos el sodio deseado sobre el sodio actual. ¿Cómo utilizamos y encontramos el déficit de sodio? Porque también nosotros tenemos que saber cuánto sodio está deficitando este paciente, ¿no? Es 0,6 por peso, por el sodio deseado menos el sodio actual. Déficit de bicarbonato, igual forma. Ya tenemos que conocer y ahí vamos a ver el exceso de bases. Ya el anion gap, otro concepto importantísimo. Ya el valor normal de este anion gap va a ser de 8 a 12 mil equivalentes por litro, ya en el cual se va a utilizar, pues, ¿no? Sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. ¿Ya? Ese va a ser lo adecuado y correcto que se debe determinar. Y se utiliza mucho, ¿no? Cuando tenemos acidosis metabólicas, ¿no? Acidosis metabólica con un anion gap elevado, anion gap normal o anion gap disminuido. Y dependiendo de eso, nosotros nos vamos a ir acercando a las posibles causas de estas alteraciones. También deberíamos realizar una correcta aclaramiento de creatinina. Tenemos esta fórmula de que es 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina todo por 72, ya en el denominador. Ya, entonces, por favor tengan en cuenta eso. Ya, el numerador va a ser 140 menos la edad por el peso. Ya. Denominador, creatinina por 72. Esto es, y si es mujer, lo multiplican por 0,85, ¿no? Eso también a tener en cuenta, si es mujer. Y a eso nos va a dar un correcto aclaramiento de creatinina. Y ahí también podemos encontrar la fracción de excreción de sodio, que es muy importante cuando nosotros queremos hablar de ya una insuficiencia renal, prerrenal, etcétera, ¿no? Y poder ayudarnos muy adecuadamente a qué pudiese darse. Ya les decía, ¿no? La fórmula del anion gap, la principal va a ser esta, de sodio más potasio, menos el cloro más el bicarbonato. Importantísimo. Pero si no lo conocen, bueno, siempre los cationes menos los aniones. ¿Ya? Por favor. Hay consejos prácticos que tenemos que tener, ¿ya? Pero antes de, bueno, sí, al concluir esto, la capacidad de expansión siempre a nivel hídrico va a depender del sodio, ¿ya? Los sueros glucosados no van a servir para expander. Eso es importantísimo como concepto. Tan solo el 25% de los sueros salinos permanece en espacio intravascular los primeros 45 minutos. Tan solo el 10% de los sueros glucosados permanece en espacio intravascular a los 45 minutos. Entonces, conceptos importantísimos. Consejos prácticos que también podemos mencionar. Recuerden, el ajuste va a ser individual. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ya? O pacientes hipertensos en el cual sí, pues, ¿no? Muchas veces se va a ver una correcta restricción de sal, ¿ya? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en pacientes diabéticos, pero si son diabéticos en el cual se está produciendo alguna agudización del cuadro, ¿no? Evitar hipotónicos en hipovolemia, ya es importantísimo. Evitar glucosados en EPOC con hipercapnia, ¿ya? Porque esto puede dar de que puede existir alteraciones al nivel del CO2 y que pueda el paciente hiperventilar. Evitar glucosados en neurológicos, ya que actúan como hipotónicos y pueden favorecer el edema cerebral.
Ya, también evitar potasio en intoxicación digitálica, ya sabemos porque la intoxicación digitálica pudiese, una de las principales consecuencias va a ser las arritmias. No pautar potasio antes de ver. O sea, no de, pero lo ideal es de que no tenemos que corregir iones, ya si es que no conocemos adecuadamente ya cómo se encuentra los números ya de iones de sodio, potasio, cloro que pueda tener la persona, ¿no? Otros consejos es de que igual se va a utilizar bomba de infusión ya si tenemos que realizar un control exhaustivo, ¿no? Microgoteo, como les decía. El suero fisiológico va a favorecer la acidosis, ya, hiperclorémica. Ya pudiese existir que el ringer lactato va a aumentar la acidosis láctica, ya les decía. Los coloides, bueno, esto es hay que tenerlo con pinzas, menciona que puede provocar reacciones alérgicas y que se necesita meter de 3 o 4 veces el volumen. A veces, muchas veces es importante. Pérdida para una adecuada reposición de volemia. Ya ustedes saben, ¿no? Si el paciente solo tiene sed, puede ser, bueno, y tolera la vía oral, le dan por la vía oral. Si no, bueno, si tampoco está orinando, ustedes tienen que ver sus pérdidas, ¿no? Y ven, bueno, realizan una correcta corrección. Ya eso tiene que ver con esta formulita que les decía, que es el déficit de agua, ¿no? Para que sepan cómo van a tratar y colocar, bueno, la sueroterapia en su paciente. Bueno, estos son conceptos muy generales e importantes que tienen que saber sobre sueroterapia. Y ahora vamos a ver un videíto, ya, para que podamos entender la diferencia, de los sueros, pues, ¿no? Por favor, mencionando ya, el audio no se va a entender, bueno, está en inglés. Yo les estaba mencionando de que vamos a tener sueros isotónicos, hipertónicos e hipotónicos, ¿no? Hemos estado hablando literal casi en la gran mayoría de tiempo de la clase de esto. Ya, y ahora en este video vamos a colocar qué puede pasar con la célula, ¿no? Dependiendo de estas cada una de soluciones. Ya, miren, primero en la solución isotónica. Ya, isotónico, iso va a ser igual, siempre, ¿no? A tenerlo en cuenta. Vamos a ver, miren cómo se va a encontrar la célula, ya, cómo se va a encontrar la célula en el paciente. A ver, por favor, creo que me está hablando. ¿Sí, alguna duda, por favor? Estaban, mencionando algo, por favor. No, ¿verdad? Ya, entonces vamos a seguir con el video. Ya, vean, ¿no? Las células y la solución isotónica. Si ustedes se dan cuenta, ISO va a ser igual, entonces la misma tonicidad, ya, del medio, o sea, de la solución y de la célula van a ser iguales. La célula no se va a deshidratar porque va a tener la misma tonicidad. Entonces la célula en una solución isotónica se va a ver normal. Ya, entonces, vean, en una solución hipertónica, evidentemente esta solución va a jalar más agua de la célula para poder tratarla. Y vamos a ver una célula, como vemos acá, toda deshidratada. ¿Ya? Vean, el intercambio de fluidos a nivel de la célula va a ser mucho mayor, o sea, va a salir más agua de la célula, por lo cual se va a deshidratar. ¿Ya? Y esto sucede con las soluciones hipertónicas, que es conocido con la exosmosis. Y ahora vamos a ver cuando trabajamos con soluciones hipotónicas. Vean, vamos a ver que las células se van a llenar de más fluido que hasta pudiesen explotar, como estamos viendo, ¿ya? A nivel.
a nivel celular. Es una lisis celular, pudiese producirse, ¿no? A diferencia de que un suero hipertónico, ya, en el cual se deshidrata la célula a nivel, bueno, celular con una solución hipotónica, ya estas se van a congestionar y se pueden lisar, ya que es la famosa endosmosis. Ya, esta difusión de líquidos, ya, por la membrana celular es muy importante mencionar. Ya no vamos a entrar mucho en ello, ya solo que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Qué es lo que pudiese pasar si ustedes no realizan una correcta ya corrección hídrica en el paciente? Por eso hemos estado hablando mucho de las soluciones isotónicas, de las soluciones hipertónicas y de las soluciones hipotónicas. Ya acá miren, es lo mismo. ¿Ya? Siempre tengan en cuenta esto, ¿ya? Esta es una célula, y esto lo hacemos mucho, si recordarán a nivel de sus prácticas en laboratorio clínico, etcétera. Nosotros trabajamos tal cual, ¿no? Con células vegetales y evidenciamos cómo se puede realizar este cambio de fluidos a nivel celular, ¿no? Y es bonito porque al final nos ayuda mucho a poder entender esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a, por dar concluida la clase el día de hoy, en el cual estábamos hablando de estos conceptos de fluidoterapia, ¿ya? Y durante la siguiente clase va a ser, eh, vamos a seguir con el eje temático que se nos ha encomendado, ¿no? ¿Alguna duda, por favor, que pudiesen tener respecto a lo que hemos estado hablando el día de hoy? Todo claro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo más probable es que la clase sea este domingo, ya así que van a pasarles ya el horario lo más adecuado como para que ustedes puedan llevarlo. Ya ahí vamos a hablar ya del tema ortomolecular que es necesario y que bueno, va a lo que tenemos que llevar como eje temático. Ya, genial. Si no tuvieran dudas, vamos a dar por concluida la clase el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias.